Coronavirus, COVID-19. Yo acabé de leer un libro o en un evangelio, un versículo que habla sobre las señales antes del fin. Y una de las señales antes del fin son lo que describe aquí Mateo como pestes. Pestes. Pestes incluye cualquier tipo de enfermedad. Incluye cualquier tipo de pandemia. Hace días atrás solamente, la Organización Mundial de la Salud declaró al coronavirus como pandemia. A pesar de no ser una enfermedad, como se creía en un principio, tan mortal como otras, sin embargo, la masificación, la propagación de esta enfermedad ha llevado a declararla como pandemia. Y la Organización Mundial de la Salud ha dado ciertas precauciones que nosotros debemos comenzar a aplicar. Ejemplo, no tener un contacto físico con las personas. O sea, ya no saludar de la mano. Mantener aproximadamente 1 metro de distancia. Si alguien estornuda, que se tape su boca con un pañuelo o con esta parte versa del codo. Y nosotros como cristianos debemos tomar también atención a esas precauciones, ser preventivos, no curativos, preventivos. Esto comenzó en China, en diciembre del año pasado, se propagó, ya vimos el caso de Italia, que hay aproximadamente más de 1000 muertes. En Chile, actualmente, al día de hoy tenemos 75 casos. Hace una hora atrás, en una rueda de prensa, el presidente suspendió las clases por 2 semanas y dio ciertas normas. Tenemos a un pequeño pueblo, Caleta Tortel, un pueblo de aproximadamente 500 habitantes en cuarentena en la región de Aysén. Estamos hablando de Chile. Se han prohibido las reuniones masivas, los eventos sociales masivos. En una instancia la restricción eran 500 personas como máximo. Hace unas horas atrás, la restricción es 200 personas como máximo. No puede sobrepasar más de 200 personas un lugar de reunión. Y esto está ocurriendo alrededor del mundo entero. Este fin de semana había una conferencia de 9 marcas en Argentina. Yo estaba invitado, se suspendió por causa de esto. Porque las personas que entraban a Argentina, que provenían de un país en el cual se había hallado algún contagio de coronavirus, las ponían en cuarentena durante 14 días, lo cual era absurdo hacer una conferencia. En España yo hablaba con el pastor Juan Manuel Vaz, que tiene una iglesia en Barcelona, y él me comentaba que estaban prohibiendo las reuniones o limitando en cantidad de miembros, por los cuales la iglesia estaban suspendiendo los cultos, porque no podían decirle a una cantidad de miembros ustedes vengan y los otros no, entonces optaban por suspender. Entonces estamos viendo algo que se ha masificado enormemente. Entonces estamos ante una pandemia.
Estamos ante una situación que el hombre no la tiene bajo control. Estamos ante una situación difícil. Y hace unos meses atrás nosotros veíamos esto en China, luego en Europa, todavía distante. Hoy ya los vemos aquí, en Chile. Hasta el momento no hay ningún caso registrado en la quinta región. Pero no quiere decir que no vaya a llegar. Y nosotros a veces no hemos tomado con seriedad como iglesia, como cristianos, esta situación. Entonces surge la pregunta, ¿cómo nosotros como cristianos, como iglesia, debemos enfrentar esta situación, esta circunstancia, esta enfermedad? Primero, conscientes del peligro y empáticos con los que están sufriendo. ¿A cuánta gente no oyó bromeando con respecto a esta enfermedad? Sin embargo, si algún familiar, algún cercano o dicha persona que bromea estuviese con esta enfermedad, estaría en pánico. Entonces nosotros conscientes de que hay un peligro inminente, por lo cual debemos tomar ciertas precauciones y al mismo tiempo empatizar, dolerse. La Biblia nos dice, bienaventurados los misericordiosos. Una característica de la misericordia es la compasión por el sufrimiento de otros. En este caso, hay que aplicar eso. ¿Cómo más debemos enfrentarlos? Esto es clave, sin caer en pánico. Vimos en Italia, el pánico se apoderó de la población. Supermercados vacíos, escasez. Entonces, sin caer en pánico, como creyentes, confiamos en Dios. Confiamos que nada escapa de la soberanía de Dios. Tercero, ¿cómo más debemos enfrentar? Informarnos. Ahora no estoy diciendo que asista a cualquier video por ahí, cualquier información, no, que vaya a fuentes importantes, como la Organización Mundial de la Salud, fuentes de peso, ¿ok? No creer cualquier noticia falsa que anda dando vuelta por la internet. Entonces, informarse bien. Cuarto, ¿qué más debemos hacer? Cuidar nuestro sistema inmunológico. Alimentarnos bien. Cuidar nuestro cuerpo, el cual la Biblia también habla eso claramente, es templo del Espíritu Santo. Entonces, cuidarnos. Quinto, evitar salidas innecesarias. Evitar exponerse en lugares masivos innecesariamente. Yo sé que tenemos que hacer un sinnúmero de cosas, a veces salir, ir acá, sí, pero cuando no tenga una necesidad tan urgente o tan grave, evite. Y estas recomendaciones, muchas de estas están ahí en la página de la Organización Mundial de la Salud. O sea, evitar lugares donde se frecuentan gran cantidad de personas. Y esta es nuestra realidad, este es nuestro contexto. Estamos viviendo esta enfermedad. Sin embargo, nosotros no debemos perder de vista la eternidad y lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Por qué razón? Porque hay algo que es peor que el coronavirus. Ese algo es el pecado. Si hay mucha gente que juega con el coronavirus, dice chiste, bromea, hay muchas más las que juegan con el pecado. La diferencia
de la consecuencia del coronavirus con el pecado es que el coronavirus solo mata el cuerpo. El cuerpo. Sin embargo, la paga del pecado es la muerte, y muerte eterna, infierno. Entonces el pecado es peor que el coronavirus. No debemos olvidar aquello. Y también algo más para reflexionar. Esta es una buena instancia para llamar a los que no son cristianos al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Una muy buena instancia para predicar el Evangelio y llamarlos a arrepentirse y creer en el Evangelio para que sean salvos. ¿Qué más podemos reflexionar bíblicamente como cristianos con respecto a esta enfermedad? Que es parte de las pestes que precederían el fin. Es decir, todo esto anuncia algo. Cristo se está acercando. Cristo está viniendo. Cada día que pasa, la segunda venida de Cristo está más cerca. Y nosotros como creyentes no podemos perder esa noción. Y estas son señales. Señales que preceden el fin. Cristo está viniendo. Segundo, ¿qué más debemos hacer con respecto a esto? Prepararnos. ¿Por qué razón? Porque el versículo siguiente, cuando habla de pestes, de hambres, terremotos en diferentes lugares, dice lo siguiente, el 8. Y todo esto será principio de dolores. O sea, aún no es el final. Preparémonos en oración, en lectura, en devoción. Preparemos nuestro ser, porque no nos imaginamos lo que pueda venir. ¿Quién se imaginaba enfrentar una pandemia como la que estamos viendo hace un año atrás? Nadie en este planeta. La Biblia ya decía aquello. Peste, señales que preceden el fin, nosotros debemos estar preparados. Cristo está viniendo, Él está llegando, Él está ahí a las puertas. Señales. Entonces nosotros como iglesia vamos a tomar ciertas medidas. Hoy día lo comentábamos aquí. Ya no va a haber un cierto contacto físico, ni apretón de mano, ni besos para saludar. ¿Cómo era que solamente vamos? No es por alarmarnos, no es por caer en pánico, no, sino que es por tomar precauciones. Precauciones. Cuidado. Ser sabios. La Biblia habla que debemos ser sabios en toda nuestra manera de vivir. Ser sabios, inteligentes, preventivos. Y todo esto precede el fin. Cristo está cerca. Amén.